Días, bienvenidos a esta sesión de Matemáticas 5. Vamos a continuar en esta semana número 9 con nuestro tema del bloque 3, que tiene que ver con la interpretación del comportamiento de las funciones. En esta semana vamos a exponer con un ejemplo cómo utilizar a la derivada como una herramienta para determinar algunas características de las funciones matemáticas. El ejemplo que tenemos aquí es el siguiente. Si tenemos una función cúbica que tiene esta expresión matemática, y igual a x cúbica menos 9x más 15x más 16, y su gráfica, que aquí está representada, es una función cúbica que viene desde menos infinito, sube, llega a un punto, baja hasta un punto y luego vuelve a subir. Bueno, esta gráfica nos va a permitir ir comprobando cómo las características de la curva, que aquí se ven físicamente, utilizando la derivada podemos reafirmarlas. Bueno, de la gráfica podemos observar lo siguiente. Inciso A. La gráfica es creciente, es decir, conforme x va avanzando, x va hacia arriba. Desde menos infinito hasta cierto punto la gráfica es creciente. Aquí podemos ver que desde menos infinito hasta el punto x igual a 1. Después, en x igual a 1 tenemos un punto máximo, entendiendo que el punto máximo no es el punto más alto de la curva, sino es un punto donde la curva cambia de dirección y de ser creciente se vuelve decreciente. Inciso C. Después de que pasa este punto, para valores de x mayores, la función empieza a bajar. Es decir, se vuelve decreciente hasta donde la curva vuelve a cambiar su dirección, que es en x igual a 5. ¿Sí? Entonces, en este tramo de valores de x, desde 1 hasta 5, la función es decreciente. Entonces, aquí como un intervalo es desde 1 hasta 5, sin tomar 1, sin tomar 5, es un intervalo abierto, la función es decreciente. Exactamente en x igual a 5, la función tiene un mínimo. Y después del mínimo, la función vuelve a subir. ¿Hasta dónde? Hasta infinito. Para valores mayores de x igual a 5, hasta el infinito la función es creciente. Eso lo podemos observar en la gráfica, del análisis de la gráfica. Ahora, ¿cómo corroborar este comportamiento creciente, decreciente, máximo y mínimo? Bueno, aquí vemos que en el punto máximo, la derivada, que es la pendiente, vale 0. En el punto mínimo, que está acá abajo, la derivada, que es la pendiente, vale también 0. Cuando la función es creciente, la pendiente de las rectas tangentes a la curva, por ejemplo, en este punto, la pendiente de esta recta, m es positiva. Cuando empieza a bajar, en este punto, por ejemplo, la pendiente es así, ¿no? M es negativa. Y conforme va bajando, va siendo negativa hacia este punto, donde aquí otra vez la pendiente vale 0. Y', que es m, vale 0. Bueno, estas características de la pendiente en los diferentes puntos de la curva, vamos a verificarlos matemáticamente. Para saber si una función es creciente o decreciente, no es necesario hacer la gráfica. Aquí lo estoy haciendo para que vayamos corroborando matemáticamente lo que yo veo aquí gráficamente. Bueno, utilizando la derivada, la primera derivada, obtenemos la primera derivada de la función. Derivamos la función que tenemos aquí, es 3x cuadrada menos 18x más 15. Aquí está mi derivada. Con la derivada, ya igualamos a 0 la derivada y obtenemos una ecuación
que es una ecuación de segundo grado, que es esa que está aquí. Esta ecuación de segundo grado la resolvemos por algún método matemático, ya sea utilizando fórmula general o factorizando, y encontramos las raíces de la ecuación, es decir, los valores que son soluciones a mi ecuación de segundo grado. No lo voy a hacer aquí en esta presentación por cuestiones de tiempo y de espacio en el pizarrón, pero ustedes háganlo en casa y van a verificar que una raíz es x1 vale 1 y la raíz x2 vale 5, dos raíces positivas, que son exactamente los valores aquí, este de aquí y este de aquí, donde tengo yo el máximo y el mínimo, porque es donde la derivada vale 0. Entonces, x1 y x2 se le llama valores críticos, y es donde tenemos los puntos máximos y mínimos. Aquí, como tengo la gráfica, puedo ver cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Pero si no tuviera la gráfica, necesito saber cuál corresponde a qué cosa. Entonces, para esto, utilizamos la derivada. Para saber cuál es el máximo y el mínimo, podemos utilizar alguno de los métodos de la derivada. La primera derivada o el método de la segunda derivada. ¿Cuál es más sencillo? El de la segunda derivada. Pero quiero explicar también aquí el de la primera porque es una herramienta que también podemos usar. Bueno, observamos en la gráfica que en x igual a 1 tenemos un máximo. Aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Y un máximo se presenta cuando la derivada o la pendiente de la recta tangente cambia de signo pasando de más a menos. Y aquí lo podemos ver. Para valores menores que x igual a 1, mi derivada tiene que valer un valor positivo. Y para valores mayores de 1, tiene que ser un valor negativo la pendiente o la derivada. Entonces, porque la derivada, que es la pendiente, cambia de más a menos. Vamos a verificar esto usando la derivada. Revisamos en x igual a 1, en el primer valor crítico, en este. En este punto tenemos un valor anterior que puede ser 0 y un valor posterior que puede ser 1. Puede ser 2, perdón. Entonces, antes del valor crítico es x igual a 0 y después del valor crítico es x igual a 2. Entonces, sustituimos en la derivada el valor de 0. Aquí ponemos 0 y nos va a dar que la derivada cuando x vale 0 es 15, es decir, es un valor positivo. Después lo hacemos para x igual a 2, que es un valor posterior al valor crítico. Hacemos la sustitución, las operaciones y nos da menos 9. Es decir, el signo es negativo. Aquí confirmamos que mi derivada cambia de positivo a negativo y por lo tanto tenemos un máximo en el punto x igual a 1. Recuerden que el máximo y mínimo son puntos, es decir, tienen coordenadas x y y. Este valor de x igual a 1 es la coordenada x del punto, faltaría la coordenada y. Aquí se ve que es 23. ¿Cómo se obtiene ese 23? Pues únicamente el valor de x igual a 1 lo sustituyo en la función original y obtengo el valor del punto máximo ya completo, tanto el valor de x como el valor de y. Les pido por favor que hagan este mismo análisis con la primera derivada para el punto mínimo. Aquí fue para el máximo, ahora hay que hacerlo para el mínimo. Hacemos lo mismo, verificamos la derivada, su signo antes de 5, que sería 4, y luego un valor posterior, que sería 6, y vemos si hay un cambio de signo. De acuerdo a esto, tiene que cambiar de qué? De menos a más. Y con esto confirmamos que exactamente tenemos un punto mínimo en x igual a 5. Esta semana llegaremos hasta este punto. La próxima semana revisaremos lo que nos falta. Cómo calcular el punto de inflexión, cómo calcular el máximo y el mínimo usando la segunda derivada y la concavidad de una función. Por el momento me despido. Espero que esto sea útil para ustedes y nos vemos